Imagina que llegas al trabajo el primer día de tu vida y la ciudad entera está cubierta de muertos que caminan. Eso es exactamente lo que le pasa a Leon S. Kennedy el 29 de septiembre de 1998. Pero eso es el final de una historia que empezó mucho antes, en un laboratorio escondido bajo una mansión en las montañas, donde una corporación llamada Umbrella jugaba a ser Dios con tubos de ensayo y de expedientes clasificados. Resident Evil no es solo una saga de zombies y monstruos, es una historia sobre lo que pasa cuando el dinero y la ciencia se divorcian de la ética, cuando los que deben protegerte son quienes más te deben temer, y cuando el verdadero horror no tiene colmillos, sino traje y portafolio. Entre 1996 y 2005, Capcom construyó uno de los universos más influyentes de la historia del videojuego. 4 entregas numeradas, 4 escenarios distintos, un puñado de personajes que pasaron de ser iconos pixelados a figuras culturales reconocibles en todo el mundo. Y una saga que no solo definió el género survival horror, sino que lo reinventó 2 veces desde adentro antes de que nadie más pudiera copiarla. Lo que vas a escuchar ahora es la historia completa, desde el momento en que el equipo alfa de los STARS pone un pie en la mansión Spencer en las montañas Arklay, hasta el instante en que Leon Kennedy escapa en moto acuática, mientras una isla entera se hunde en llamas. Los hechos, los giros, los personajes, los datos de producción que hacen que esta saga sea tan fascinante por dentro como por fuera. Una historia que abarca 9 años, 4 apocalipsis, y una sola pregunta que late debajo de todo: ¿cuánto daño puede hacer una sola corporación antes de que alguien la detenga? Para entender por qué Resident Evil importa, hay que retroceder a 1993, cuando Capcom le encargó a Shinji Mikami, un director que entonces tenía menos de 30 años, crear una versión modernizada de Sweet Home, un juego de rol de terror para NES lanzado en 1989. Mikami tomó el encargo, miró hacia Occidente, descubrió Alone in the Dark en 1992 y decidió que los fondos prerenderizados con cámara fija eran exactamente la herramienta que necesitaba para construir tensión en espacios cerrados. 3 años de desarrollo después, el 22 de marzo de 1996, Biohazard llegó a PlayStation en Japón. El nombre ya era un problema antes del lanzamiento. En Occidente, Biohazard era el nombre de una banda de heavy metal y también de otro videojuego con derechos registrados, así que el título tuvo que cambiar. Alguien en Capcom propuso Resident Evil, un nombre que, pensándolo bien, dice más sobre lo que es el juego que cualquier otro título posible. El mal que reside. El mal que ya está adentro. El primer RE no aspiraba a vender más de 300.000 copias. Terminó siendo uno de los mayores éxitos de la historia de Capcom, y literalmente acuñó el término survival horror como categoría de género. Nadie vio venir eso. Ni siquiera ellos. RE2 llegó el 21 de enero de 1998, dirigido por Hideki Kamiya, que en ese entonces tenía apenas 25 años, con Mikami como productor. Pero RE2 casi no existió tal como lo conocemos. Una versión anterior, completada al 70%, fue cancelada internamente. Se llamó RE 1.5, tenía una protagonista diferente, una motociclista llamada Elsa Walker en lugar de Claire Redfield, y una comisaría de diseño moderno y futurista que no se parecía en nada a la del juego final. Fue el guionista Noboru Sugimura quien entró al proyecto y pidió reiniciar todo desde cero. La decisión fue brutal, pero RE2 vendió aproximadamente 5 millones de copias. Difícil discutir con eso. RE3, Nemesis, llegó en 1999, último título de la saga principal en PlayStation y último juego ambientado en Raccoon City hasta Resident Evil Outbreak, completando la trilogía de la ciudad antes de clausurarla de forma literal y definitiva dentro de la propia ficción. Y entonces viene RE4, que es probablemente la historia de producción más accidentada y fascinante de toda la saga. El desarrollo comenzó en 1999 para PlayStation 2 y pasó por 4 versiones completamente distintas antes de llegar al producto final. La primera, dirigida por Hideki Kamiya, resultó tan alejada de los códigos de Resident Evil que Mikami decidió separarla. Esa versión se reconvirtió en Devil May Cry, lanzado en 2001. Otra versión intermedia,
conocida como R3.5 o Ockman, presentaba a Leon sufriendo alucinaciones en un castillo envuelto en niebla perpetua. Mikami finalmente asumió la dirección del proyecto desde cero. RE4 se lanzó el 11 de enero de 2005, en exclusiva para GameCube. Obtuvo un 95% en Game Rankings y fue considerado por muchos críticos el juego del año. Pero las ventas en GameCube, alrededor de 1.600.000 copias, estuvieron por debajo de lo esperado, lo que motivó el port a PlayStation 2 en octubre del mismo año. Mikami había declarado públicamente, en una expresión japonesa equivalente a poner la cabeza en juego, que R4 no saldría en otra consola. Técnicamente cumplió su palabra, abandonó Capcom después del port y fundó Clover Studio. El juego, mientras tanto, superó los 10 millones de copias en ventas acumuladas en todas las plataformas. La saga completa alcanzaría más de 66 millones de copias vendidas hasta 2016. El equipo Alpha de los STARS de Raccoon City despega hacia las montañas Arklay en misión de búsqueda y rescate. El equipo Bravo ha desaparecido mientras investigaba una serie de asesinatos caníbales en la zona. El piloto Brad Vickers aterriza en un claro del bosque, y lo que encuentran allí no tiene nombre todavía. Perros con la piel desgarrada desde adentro, moviéndose con una ferocidad antinatural. Brad entra en pánico, y el helicóptero despega sin ellos. Los agentes sobrevivientes corren hacia la única estructura visible en la oscuridad del bosque, una mansión enorme, de arquitectura señorial, con las luces encendidas. Esa es la Mansión Spencer, instalación de investigación secreta de Umbrella Corporation en las montañas Arklay, contaminada con el T-virus desde mayo de 1998 tras un accidente en sus laboratorios subterráneos. Lo que los agentes no saben aún es que su propio capitán, Albert Wesker, los trajo hasta aquí a propósito. Chris Redfield y Gil Valentine se separan casi de inmediato. Cada uno explora la mansión por su cuenta, resolviendo los mecanismos de un edificio diseñado simultáneamente como residencia y como trampa. Gil tiene la ventaja de una ganzúa que le abre puertas cerradas y más capacidad de carga en su mochila. Chris tiene mejor resistencia física. Los dos van descubriendo, a través de documentos dispersos y habitaciones selladas, la magnitud de lo que Umbrella estaba fabricando ahí dentro. DOWS, armas biológicas, experimentos con el T-virus en humanos y animales. El jardín tiene plantas carnívoras del tamaño de un auto. El sótano tiene depósitos de criaturas marinas mutadas. En ningún momento la mansión se siente como un lugar donde alguien vivía. Se siente como un lugar donde algo fue construido. Mientras tanto, Wesker actúa. Asesina a Enrico Marini, líder del equipo Bravo, justo cuando Marini estaba a punto de revelar la identidad del topo dentro de los STARS. Y al mismo tiempo, chantajea a Barry Bolton, otro agente del equipo Alpha, amenazando a su familia para que sabotee discretamente el avance de sus compañeros. Key descubre que Barry actúa bajo coacción, no por traición genuina. Barry, cuando comprende que no puede proteger a los suyos cediendo, decide ponerse del lado de sus compañeros. La confrontación ocurre en el laboratorio subterráneo. Wesker revela finalmente que todo fue un montaje. Usó a su propio equipo como sujetos de prueba para recopilar datos de combate de los BOWS. Activa al Tyrant T-002, una criatura humana modificada que excede los 2,5 metros, destinada a ser la cúspide del programa de armas biológicas de Umbrella. Pero el Tyrant no distingue entre operativo y obstáculo. También ataca a Wesker, que cae aparentemente muerto en el suelo del laboratorio. Lo que nadie ve, lo que solo el espectador descubre mucho después, es que Wesker llevaba en su cuerpo un virus prototipo que reactivó sus funciones vitales en el suelo de ese laboratorio. Para cuando la mansión Spencer activa su secuencia de autodestrucción, Wesker ya ha desaparecido por sus propios medios. Chris, Gil, Barry y Rebecca Chambers, la médica del equipo Bravo que sobrevivió por separado, escapan al exterior segundos antes de la explosión. Brad Vickers, que había huido en pánico, regresa con el helicóptero y los rescata. La mansión explota. Raccoon City sigue sin saber nada. Han pasado 2 meses. Gil Valentine, que renunció a los STARS después del incidente, está en su propio apartamento en Raccoon City cuando escucha ruidos en el pasillo.
Lo que entra por la puerta no es humano, es Némesis, un tirante de siguiente generación, más inteligente que el T-002, programado con un único objetivo operativo: localizar y eliminar a todos los miembros sobrevivientes de los STARS. Némesis carga un lanzacohetes. Habla una sola palabra: STARS. Hill sale del apartamento corriendo. Raccoon City lleva semanas desintegrándose desde adentro. El T-virus se filtró al sistema de agua potable y desde allí se propagó sin control. Las calles están llenas de infectados. El gobierno lo sabe y no ha dicho nada. Hill intenta llegar al centro de evacuación, pero Némesis la persigue sin descanso por cada barrio, cada callejón, cada edificio, en llamas. En el camino encuentra a miembros de Lux, el cuerpo de medidas contra riesgos biológicos de Umbrella, mercenarios enviados oficialmente a evacuar civiles. En la práctica, muchos de ellos son monitores que recogen datos de combate sobre los BOWS, igual que Asila Wesker en la mansión. Uno de esos monitores, Mykola Ijinovaev, traiciona activamente a sus propios compañeros para acumular datos exclusivos que venderá al mejor postor. Otro miembro de Lux, Mikhail Viktor, elige diferente. Cuando Némesis aborda el tranvía en el que Hill viaja, Mikhail se enfrenta a la criatura y detona una granada suicida, dando a Hill tiempo para escapar. Es el tipo de momento que la saga reserva para los personajes secundarios: morir con dignidad en el lugar correcto. El mercenario Carlos Oliveira es la otra pieza clave. Latinoamericano, reclutado por Umbrella tras la disolución de su grupo guerrillero en Sudamérica, Carlos mantiene un sentido del humor incómodo para alguien que vive rodeado de muertes. Cuando Némesis infecta a Hill con el T-virus, dejándola inconsciente y en proceso de transformación, es Carlos quien entra al hospital de Raccoon City rodeado de infectados para conseguir la vacuna que la estabiliza. No es un héroe de manual. Es alguien que decide correctamente, en el momento exacto. Hill se recupera. Y el 1 de octubre de 1998, un misil gubernamental impacta sobre Raccoon City. La ciudad entera desaparece en una nube de fuego y polvo. El gobierno de los Estados Unidos encubrirá el desastre como una fuga de radiación. Mykola escapa con vida. Hill y Carlos huyen en helicóptero segundos antes del impacto. Leon S. Kennedy llegó a Raccoon City en su primer día como policía y encontró que no quedaba comisaría a la que reportarse. En una gasolinera asediada por infectados, se cruza con Claire Redfield, estudiante universitaria que llegó en moto buscando a su hermano Chris. Deciden avanzar juntos hacia la comisaría del RPD, construida sobre un antiguo museo, laberíntica y tan poco funcional como un hospital construido sobre una catedral, y allí se separan. Cada uno sigue su ruta propia a través de los sótanos, las alcantarillas y los túneles que conectan la ciudad con lo que hay debajo. Debajo hay el Nest, el laboratorio subterráneo de Umbrella donde trabajaba el Dr. William Viking, el científico que creó el G-virus. El G-virus es más radical que el T-virus, no simplemente mata y reactiva tejido, sino que reprograma el ADN del huésped en tiempo real, produciendo mutaciones continuas e impredecibles. Viking llevaba años desarrollándolo en secreto, convencido de que era su obra maestra. La noche en que Raccoon City colapsó, agentes de Umbrella entraron al Nest para confiscar la muestra del G-virus. Balearon a Viking y se marcharon con sus tubos de ensayo. Viking, tirado en el suelo de su propio laboratorio, hizo lo único que podía hacer: tomó la última muestra que le quedaba y se la inyectó. Lo que se levantó del suelo no era William Viking. Era G, una entidad en constante mutación, con un ojo de proporciones imposibles que crece en el hombro, extremidades que se reconfiguran en cada enfrentamiento. G atacó el tren de Lux en los túneles subterráneos, y las ratas que huyeron del ataque propagaron el T-virus por toda la red de alcantarillas y del agua potable de la ciudad. Claire, mientras recorre la comisaría y los túneles, encuentra a Cherry Viking, 12 años, asustada, sola. Cherry es la hija de William y Danette Viking, criada en los márgenes de una familia cuyos padres estaban más comprometidos con sus experimentos que con ella. En el orfanato de la ciudad, G alcanza a Cherry y la implanta con un embrión. Los huéspedes del G-virus buscan compatibilidad genética para reproducirse, y Cherry es su descendiente directa. El embrión empieza a crecer.
Annette Viking, que deambula por el nest entre sus propias fracturas mentales, entrega a Claire las instrucciones para sintetizar la vacuna de Bill antes de morir a manos de su propio marido mutado. Claire llega al laboratorio, produce la vacuna y se la administra a Sherry a tiempo. La transformación se detiene, pero las alteraciones genéticas permanecen en el cuerpo de Sherry de forma permanente, una consecuencia que la seguirá el resto de su vida. Leon, por su parte, navega el nest bajo la amenaza constante del tirante 00, conocido internamente como MR-X, una masa de músculo con sombrero de ala ancha que destruye paredes para encontrarlo y no corre porque no necesita hacerlo. Y en ese infierno de pasillos de concreto y alarmas de emergencia, Leon también encuentra a Radha Won, una mujer que dice ser la novia de un científico desaparecido pero que actúa con demasiada precisión para ser solo eso. El tren de evacuación del nest sale a tiempo. Leon, Claire y Sherry abordan los últimos vagones, mientras el laboratorio inicia su cuenta regresiva. G sube al tren en su fase final de mutación, apenas reconocible como humano, más masa que forma, y es destruido definitivamente cuando el tren explota tras dejar a los tres protagonistas en el exterior. William Birkin, el científico, que quiso ser inmortal a través de su virus, muere en la oscuridad de un túnel abandonado. Los tres avanzan por una carretera vacía. Raccoon City arde a sus espaldas. 6 años después del fin de Raccoon City, Leon S. Kennedy ya no es un policía novato. Es un agente gubernamental, entrenado, cínico, en la medida justa, con la experiencia suficiente para saber que los monstruos toman muchas formas. La que le toca ahora es distinta a todo lo anterior. Ashley Graham, hija del presidente de los Estados Unidos, fue secuestrada por los Iluminados, un culto rural con base en una región montañosa de España que el gobierno español no termina de controlar. Su líder, Osmund Sattler, descubrió las plagas, un parásito de origen antiguo, en excavaciones arqueológicas de la zona, y las modificó para uso bélico. Las plagas no matan al huésped, lo controlan. El huésped conserva su apariencia, su fuerza, su capacidad de usar herramientas. Solo pierde su voluntad. 2 policías locales llevan a Leon hasta el pueblo de Valdelobos. Él entra en una vivienda a preguntar por Ashley. El hombre que encuentra lo ataca, sin decir una palabra, con una mirada, sin fondo que Leon no ha visto antes, no exactamente como en Raccoon City. Fuera, las campanas de la iglesia suenan. Decenas de aldeanos convergen sobre la choza con horcas, hachas y antorchas. Leon bloquea puertas, sube al piso de arriba, dispara lo necesario para mantenerse vivo. Es el primer gran set piece del juego y establece las reglas del nuevo horror. Aquí los enemigos corren, coordinan, flanquean. Ashley está en la iglesia del pueblo, sobre una colina. Leon llega hasta ella, un rescate que parece sencillo hasta que ambos son infectados con huevos de las plagas durante la extracción. El reloj empieza a correr. El camino continúa hacia el castillo del noble Ramón Salazar, un hombre pequeño con peluca blanca que gobierna la región y que Sattler infectó con las plagas para convertirlo en guardián de sus instalaciones. El castillo es laberíntico, opresivo, lleno de trampas y salas diseñadas para matar visitantes. Ahí Leon enfrenta al alcalde mutado Vitores Méndez, un hombre que se parte en dos y sigue peleando, y a los verdugo, guardaespaldas encubiertos de Salazar que se mueven con una elegancia insectoide y una resistencia que hace inútil casi todo el arsenal estándar. Luis Cera, científico, que trabajaba con los Iluminados antes de cambiar de bando, intenta entregarle a Leon un inhibidor de las plagas que retrasaría el desarrollo de los parásitos en ambos. Sattler lo intercepta y lo mata en el castillo con su propio tentáculo, antes de que Luis pueda completar la entrega. El inhibidor llega de todas formas, a través de canales que no es necesario explicar aquí. Pero Luis ya no está. Jack Causer aparece en el castillo como otro obstáculo. Ex militar, ex compañero de entrenamiento de Leon, infiltrado entre los Iluminados por instrucciones de Wesker para obtener una muestra de las plagas. Krause y Leon se enfrentan a cuchillo, en un duelo que es tanto físico como una conversación sobre lo que le pasa a un soldado cuando el sistema que lo entrenó no puede sostenerlo. En la isla fortaleza militar que Sattler usa como base de operaciones final, Leon y Ashley se extraen quirúrgicamente los parásitos con la maquinaria que Luis dejó preparada.
Sin la amenaza interna, el problema vuelve a ser solo externo. Sadler espera en la azotea de una torre de acero transformado en algo que combina lo humano con lo arácnido en proporciones grotescas. Leon no tiene con qué derribarlo. Ada Wong aparece. Lanza desde un helicóptero un lanzacohetes con munición especial. La misma Ada que se cruzó con Leon en Raccoon City 6 años antes. La misma que siempre estuvo trabajando para Wesker sin que Leon lo supiera. La misma cuya lealtad es imposible de mapear. El lanzacohetes llega a las manos de Leon. Sadler muere en una explosión que se puede ver desde el mar. Ada se lleva la muestra de plaga dominante. Se la entrega a Wesker. Leon y Ashley escapan en moto acuática, mientras la isla explota a sus espaldas. En la orilla, Ashley le ofrece a Leon empezar algo diferente, algo tranquilo. Él declina. No porque no quiera, sino porque sabe exactamente qué tipo de persona es ya. La saga Resident Evil 1 a 4 no es, en su fondo, una historia sobre zombies. Es una historia sobre instituciones que traicionan a quienes confían en ellas. Empieza con los STRS que deberían ser la primera línea de protección de Raccoon City y resultan ser el experimento de campo de Umbrella. El Capitán Wesker no es una anomalía dentro del sistema, es el sistema mismo revelado sin máscara. Lo que hace, en la mansión Spencer, usar a sus propios agentes como sujetos de prueba, chantajear a Barry Burton para silenciar evidencia, fabricar datos de combate con cuerpos reales, no es diferente, en escala a lo que Umbrella hace a nivel corporativo. Wesker es Umbrella con cara y nombre. Esta lógica de corrupción institucional se replica en cada entrega. En RE2, el Nest opera bajo Raccoon City sin que ningún civil sepa de su existencia. El gobierno conoce el brote y no evacúa a la población, destruye la ciudad y encubre el desastre como fuga de radiación. En RE3, los monitores de Lux como Nichola y Hinovaev están ahí para vender datos, no para rescatar civiles. En RE4, los iluminados son la versión más explícita del tema, un culto que usa el control parasitario como metáfora directa del fanatismo religioso, donde la devoción anula la voluntad individual tanto como cualquier BOW. Pero lo más interesante no es la corrupción, es cómo cada protagonista responde a ella. Chris Redfield es el soldado que descubre que la cadena de mando es el enemigo. Su arco en RE1 es el de alguien que confía en las instituciones hasta el momento exacto en que no puede seguir haciéndolo. Gil Valentine representa algo diferente. En RE3, Jack sabe todo lo que hay que saber sobre Umbrella. No enfrenta revelaciones, enfrenta consecuencias. Su arco es de resistencia pura, seguir moviéndose, seguir eligiendo vivir. Cuando una criatura diseñada específicamente para matarla no deja de seguirla. Nemesis, como personaje, es brillante, en ese sentido, no es un monstruo genérico, es una arma con un destinatario. Es la personalización del miedo. Leon recorre el arco más largo de la saga. En RE2 es, literalmente, un idealista en su primer día de trabajo, sin experiencia y con demasiada fe en que las estructuras funcionan. Para RE4, 6 años después, opera con una frialdad profesional que no ha borrado su sentido moral, solo lo ha hecho más pragmático. El Leon que declina la oferta de Ashley al final de RE4 no es cínico, es alguien que sabe quién es y no va a pretender que puede ser otra persona. Técnicamente, la saga también cuenta una historia de evolución del lenguaje del horror. RE1 usa la cámara fija y los fondos prerenderizados como herramientas de desorientación deliberada. El jugador nunca tiene una perspectiva completa del espacio. Los enemigos aparecen antes de que la cámara los muestre. La arquitectura de la mansión Spencer, habitaciones sin lógica funcional aparente, puertas que requieren llaves con formas de estatua o medallón, comunica que este lugar no fue construido para vivir en él, sino para atrapar. RE2 amplía el espacio del horror urbano. La comisaría del RPD, construida sobre un antiguo museo, lleva esa misma irracionalidad arquitectónica al entorno institucional. IDMR X, el tirante 00, introduce algo que RE1 no tenía, un antagonista persistente que no espera en su cuarto, que camina hacia ti por el mismo pasillo que acabas de limpiar. RE4 rompe la cámara fija, coloca la perspectiva sobre el hombro derecho de Leon e introduce la mira láser como mecánica central de tensión. El juego no te da un espacio cerrado,
Te da un espacio abierto lleno de enemigos que se agrupan, flanquean y tiran escaleras para alcanzarte. El horror deja de ser atmosférico y se vuelve táctico. Esa decisión de diseño, criticada entonces por algunos como traición al género, resultó ser la maniobra más influyente. Prácticamente todos los shooters en tercera persona que vinieron después tomaron prestada la cámara sobre el hombro de RE4, desde Gears of War hasta The Last of Us. Hay una última lectura que vale la pena hacer. Los monstruos más perturbadores de la saga no son los Tyrant ni las plantas carnívoras. Son Ouija, Viking y Nemesis, porque ambos eran personas. Viking se inyectó el G-Virus y la criatura que emergió todavía busca a su hija, todavía persigue a Sherry con un impulso, que antes era amor paternal y ahora es instinto reproductivo. Esa continuidad, lo humano, que persiste dentro de lo monstruoso, es la imagen más inquietante que produce toda la saga. Entre 1996 y 2005, Capcom construyó algo que pocas sagas logran, un mundo que se expande sin perder coherencia y que tiene algo genuino que decir en cada entrega. RE1 plantea la pregunta de qué ocurre cuando la ciencia trabaja para el capital sin ningún freno ético. RE2 la responde desde el punto de vista de las víctimas. RE3 la cierra mostrando el costo real de la impunidad. Y RE4 la reinicia con un nuevo tipo de amenaza, como si la saga misma quisiera demostrar que el problema no era Umbrella específicamente, sino la estructura que permite que algo, como Umbrella, exista. Pac-Man City no fue un accidente. Fue la consecuencia lógica de años de secretismo corporativo, complicidad gubernamental y personas que eligieron no preguntar qué había debajo del edificio donde trabajaban. Cuando el misil impacta el 1 de octubre de 1998, no destruye solo una ciudad, destruye la posibilidad de ignorar lo que ya estaba pasando. Los personajes que sobreviven a todo esto, Gil, Leon, Claire, Carlos, no terminan como héroes triunfantes. Terminan como personas que aprendieron a vivir con el conocimiento de que las instituciones fallan, que el poder miente, y que la única respuesta coherente es seguir moviéndose. Eso es lo que la saga tiene que decir, y lo dice sin discursos. Lo dice con un pasillo oscuro, unos pasos pesados que se acercan, y muy poca munición. Es difícil mirar esta saga sin reconocer que cada entrega fue, en su momento, exactamente, el juego que el medio necesitaba. RE1 demostró que el terror funcionaba en consolas domésticas y que los jugadores podían tolerar, y de hecho disfrutar, la escasez como mecánica. RE2 expandió ese mundo con una narrativa paralela que funcionaba como dos películas de género vistas desde ángulos distintos. RE3 introdujo un perseguidor implacable y exploró consecuencias más que orígenes. Y RE4 redibujó los límites de lo que un juego de acción-horror podía hacer con la cámara y el diseño de encuentros. Lo más sorprendente no es que la saga haya envejecido bien, en sus remakes modernos, en su influencia en el diseño de niveles contemporáneo, sino que sus temas centrales sean cada vez más relevantes, corporaciones que operan por encima de la ley, gobiernos que encubren desastres, ciencia instrumentalizada para el control. Resident Evil 1 a 4 no predijo el futuro, solo prestó atención al presente con más honestidad que la mayoría. Si tuvieras que empezar la saga hoy, los remakes de RE2 y RE4 son probablemente los puntos de entrada más accesibles, pero los originales siguen siendo documentos importantes, muestran cómo una industria encontró su voz y la usó para hablar de algo que importaba. Algunos datos que probablemente no sabías sobre esta saga. La versión de Sega Saturn del primer Resident Evil incluía contenido exclusivo, entre ellos un modo donde podías jugar como una versión zombie de Albert Wesker. Nadie en Capcom Occidente lo vio venir. El primer intento de desarrollar RE4, dirigido por Hideki Kamiya entre 1999 y 2000, era tan ajeno al ADN de la saga que Shinji Mikami decidió separarlo completamente. Ese proyecto se convirtió en Devil May Cry. Un fracaso creativo que engendró otro clásico. Las bajas ventas del remake de RE1 para GameCube, alrededor de 1.250.000 copias, en un sistema con base instalada pequeña, fueron citadas por el propio Mikami como el factor que lo llevó a orientar RE4 hacia la acción. El mercado tomó una decisión estética por él. Y el dato quizás más conocido pero siempre memorable, Mikami declaró que se cortaría la cabeza antes de ver RE4 en otra consola distinta a GameCube.
Es una expresión japonesa de comprometer el puesto. Abandonó Capcom después del port a PS2. Hay cierta elegancia en eso,